nadie tiene duda de que la historia de Sansón es una historia increíble y al mismo tiempo trágica. El triste final de Sansón demuestra que la fuerza física ni lo extraordinario de la vida de una persona nos hace inmunes de cometer errores y nos demuestra lo propensos que somos a ceder ante nuestros deseos. Creo que todos, al igual que yo, cuando leemos la historia de Sansón, nos intentamos poner en su lugar y pensamos que, ¿cómo es posible que, con semejante poder y fuerza, Sansón no haya sido capaz de mantenerse y cumplir con los preceptos que Dios le mandó? Y pensamos que quizás, si tan solo nosotros tuviéramos ese privilegio y tuviéramos ese poder, lo haríamos mejor que él. Es verdad que Sansón desaprovechó su potencial, pero aún así hizo cosas increíbles y al principio intentó cumplir con su propósito. Él, en muchas ocasiones, intentó entrar en conflicto con los filisteos para intentar destruirlos y así liberar a Israel. Pero al final, su debilidad pudo más que él. Y esa debilidad siempre fueron las mujeres. Antes de mirar su final, me encantaría analizar un poco esas hazañas que se conocen por medio de la Biblia. Y es que, en verdad, la fuerza que poseía Sansón era una fuerza increíble. Literalmente, era una fuerza sobrehumana. En varias partes de la Biblia se menciona cómo Sansón rompía cuerdas nuevas con tremenda facilidad. Específicamente, la Biblia dice que las cuerdas se rompían como cuando la estopa se quema con el fuego. Hay que decir que, en esas épocas, las cuerdas se hacían de materiales como palmera real, lino, hierbas, papiro, seda o incluso se hacían de pelo de animal. Materiales muy resistentes, tan resistentes que algunas cuerdas hechas de dichos materiales se conservan hasta el día de hoy. Imagina la fuerza necesaria para romper estas cuerdas. Además, la Biblia dice cuerdas nuevas, y así son aún más resistentes. Lo de los mimbres verdes podría ser que no sea tan sorprendente cuando Sansón las rompía, aunque los mimbres no son poca cosa. Son juncos muy resistentes que se usaban para hacer muebles y algunos utensilios para el hogar. Pero romperlos cuando están verdes sí que requiere un gran esfuerzo. Eso para nosotros, pero para Sansón no era nada. Las rompía con tremenda facilidad. Un hecho sorprendente del que nadie habla es aquella ocasión en la que Sansón se fue a Gaza y cuando salía de ahí, arrancó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y se las echó al hombro, y de ahí se las llevó a la cima del monte Hebrón. Sansón arrancó las puertas de una ciudad, y lo sorprendente no es que solo haya arrancado las puertas, sino que las arrancó con todo y sus pilares, se las echó al hombro y se fue de ahí. La pregunta es, ¿cuánto pesaban las puertas de esa ciudad? Hay que decir que en tiempos antiguos, muchas ciudades estaban amuralladas, fortificadas para protección contra el enemigo. Generalmente, contaban con puertas acopladas a las murallas. Eran construidas de madera o de piedra, o de madera armada con metal. Estaban provistas de pesadas cerraduras y varas de hierro. Y con seguridad, tan solo las puertas pesaban unos cientos de kilos. Ahora, es impensable decir o especular cuánto pesaban con todo y sus pilares. Pero algo aún más extraordinario es que Sansón se llevó las puertas a la cima del monte Hebrón. Lo increíble de esto es que el monte Hebrón está a 65 kilómetros de Gaza. Está hasta aquí. ¿Cómo pudo haber sido esto?
cuánta fuerza y cuánta resistencia habría sido necesaria para llevar las puertas tan pesadas hasta este lugar. Sin duda, seguirá siendo un misterio. Y así, podríamos seguir hablando de las grandes hazañas de este hombre, como cuando con sus manos desnudas despedazó a un joven león que estaba en lo mejor de sus fuerzas. Pero aún así, Sansón lo despedazó como si nada. También, ¿cómo olvidar esa ocasión en la que con una quijada fresca de asno mató a más de 1000 hombres? Tremendo espectáculo había sido mirar a Sansón lanzándose con tremenda habilidad contra un ejército entero, él solo, esquivando espadas, lanzas, hachas, rompiendo escudos, atravesando armaduras, básicamente despedazando a sus enemigos. No cabe duda que todo lo que hizo este hombre fue extraordinario, pero tenía para más. Tan solo imagina el potencial que tenía Sansón si tan solo hubiera tenido la seriedad de cumplir con lo que se le mandó. Si hubiera centrado su mente a cumplir a rajatabla con su destino, quizás hubiera podido llegar a liberar a Israel, y el poder que Dios le hubiera dado hubiera sido increíble, literal, el poder de un superhéroe. Quizás, después de haber derrotado al ejército filisteo y exterminado a todos los enemigos de Israel alrededor, quizás, tan solo quizás, él se hubiera convertido en el primer rey de Israel. Pero su debilidad por sus mujeres lo dominó, y cada vez que las miraba llorar, cedía ante sus exigencias, olvidando su propósito. Aún sabiendo que las mujeres lo traicionarían y lo entregarían a sus enemigos, aún así, él las complació, descuidando el trabajo que Dios le había dado, priorizando el bienestar sentimental de sus mujeres y menospreciando al mismo tiempo los dones que Dios le había dado. A pesar de todo esto, quiero decir que comprendo a Sansón, y en parte creo que puedo entender su rebeldía. Y es que Sansón fue un hombre que, desde su nacimiento, se le asignó un propósito, y durante cada día de su vida tuvo que seguir una serie de reglas muy estrictas, reglas que tenían que ver con su alimentación, comportamiento y hasta tenían que ver con su apariencia física. Él nunca tuvo una opción, nunca tuvo el poder de decir lo que quería hacer ni lo que quería hacer. Es por eso que digo que lo entiendo, ya que el ser humano no funciona de esa manera. Por naturaleza, somos curiosos y siempre tenemos ese deseo de explorar y experimentar cosas nuevas. Sansón nunca tuvo esa libertad, y eso lo hizo débil mentalmente. Nunca pudo controlar sus impulsos. Aunque su fuerza física era impresionante, su fuerza mental lo hizo ser derrotado. Ese fue el gran problema de Sansón. Por eso, su final siempre nos deja con un mal sabor de boca, ya que su potencial era muy grande. Siempre que Sansón entraba en batalla con los filisteos, siempre que luchaba, estaba solo. No tuvo el apoyo de sus hermanos. Es lógico que tuviera baja la moral. A pesar de su fuerza, en su interior, siempre necesitó del apoyo de su gente, pero ellos le dieron la espalda, llegando al punto de querer entregarlo en mano de los filisteos, aun sabiendo que él intentaba liberar a todo Israel. Ellos jamás lo apoyaron. Y así, de la misma manera que vivió toda su vida, así murió, completamente solo.